¿A qué edad un niño debe empezar a decir sus primeras palabras? ¿O a qué meses? ¿Cuál es lo normal? ¿O no existe esta normalidad y depende de cada niño, cada estimulación que tenga? Qué buena pregunta, porque definitivamente hay ciertos hitos que van a marcar la diferencia y nosotros los adultos empezamos a focalizarlos de acuerdo al desarrollo de cada niño. Sí es importante entender que el desarrollo es único en cada niño y eso quiere decir que cada niño tiene estimulación distinta para manejar ciertas conductas o ciertas características del lenguaje. Pero lo concreto es entender que hay ciertas pautas que son significativas de acuerdo a la edad, entendiendo que el desarrollo es una secuencia constante de hitos y de patrones que nos benefician para que el niño finalmente tenga un lenguaje funcional. Si tú me preguntas puntualmente a qué edad yo debería tener concreto de que ya tenemos ciertos patrones significativos, tenemos que hacer una brecha importante que antes de los 3 años de edad yo hablo de estimulación del lenguaje y luego de los 3 años yo ya hablo de intervención. Eso quiere decir que hay patrones significativos y muy importantes que deben de estar estables en el desarrollo de nuestros niños. Digamos que hasta los 3 años de edad se puede esperar a que el niño empiece a decir algunas palabras, no que hable muy fluido o de repente sí, o sea, va a haber muchos cambios hasta los 3 años. Digamos que ahí empezamos a hacer el cambio de atención, pero que existen usos funcionales y significativos desde muy pequeñitos. Nosotros tenemos que empezar a observar el desarrollo del lenguaje, ya sea no verbal, porque también hablamos de lenguaje incluso cuando no hay emisión de palabras, y lenguaje verbal. Y eso es tan simple como observar que si mi bebé tiene 6 años, cómo es que oriente el llanto, qué sonidos produce, si es que hay algún tipo de recepción o vínculo con la mamá, con el papá, y empiezan a generar ciertos patrones de alerta o de entendimiento de que estamos yendo por la ruta de la regularidad. Bien, entender primeras palabras, sí, deben existir. Tengan en cuenta que a partir del año, entre el año y año y medio, nosotros tenemos el uso de palabras significativas, llámese mamá, papá, teta, leche, bien, que son fundamentales, son significativas y que empiezan ya a estructurarse como uso funcional. Es decir, a partir de una necesidad, el niño ya entiende de que una emisión verbal implica unos resultados o un cambio de conducta en su entorno. ¿Y qué ocurre, Vanessa, cuando uno de los padres tiene problemas de lenguaje y el niño empieza a presentarlos? ¿Es por reflejo o es por herencia? Normalmente a nivel de los trastornos específicos hay una predominancia a nivel de predominancia genética, pero no necesariamente el lenguaje es a través de imitación. Entonces suele ser de que a veces repite lo mismo que dice el papá, ¿no? Y es porque finalmente es lo que escucha en casa. Pero no quiere decir que porque el papá lo dice de tal manera o pronuncia de tal otra, el niño lo va a tener. Es simplemente darle la reeducación concreta y eso quiere decir hablar con propiedad, hablar claro, hablar con el nombre correcto de las cosas y buscar la estimulación por donde podamos. Ojo, el poder convivir con un niño no quiere decir de que todo mi manejo del lenguaje sea plano, todo lo contrario, tiene que ser muy espontáneo, tiene que ser muy didáctico, muy lúdico, porque es la única manera como los niños logran absorber lo que buscamos. Y si a pesar de eso encontraran que algo no está caminando tan bien como creemos, lo mejor que pueden hacer es buscar un terapeuta para poder discernir si existe algún tipo de dificultad o por último, cómo potenciar lo que se está trabajando en la casa.